Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre las lecciones aprendidas en los primeros 6 meses del surgimiento del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La acompañan el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, director adjunto de Emergencias de la OPS y gerente de Incidente para COVID-19. Ahora sí, entonces, quisiera dar la palabra a la doctora Etienne. Doctora Etienne. Thank you, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Agradezco a ustedes por sumarse a esta conferencia de prensa. La semana pasada cumplimos 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud recibió una notificación de casos de neumonía de etiología desconocida que circulaban en Wuhan. El 16 de enero, la OPS se convirtió en la primera oficina regional en expedir un alerta epidemiológico con recomendaciones para prevenir y controlar infecciones. A pesar de las alertas tempranas y las preparaciones rápidas, nadie podría haber previsto que nuestro mundo cambiaría tan drásticamente en solo 6 meses. De hecho, hasta el día de ayer habíamos llegado a los 5.900.000 casos y prácticamente 267.000 muertes en las Américas. La semana pasada hubo 735.000 casos nuevos en la región, con un promedio de más de 100.000 casos notificados a diario, prácticamente un 20% superior a la semana anterior. También estamos viendo el surgimiento de algunos patrones nuevos. Hace 2 meses, los Estados Unidos tenían el 75% de los casos de COVID-19 en la región. La semana pasada, los Estados Unidos notificaron algo menos de la mitad de los casos en la región, mientras que América Latina y el Caribe notificaron más del 50% de los casos y solo Brasil notificó cerca de un 25% de ellos. Todos debemos permanecer alertas, pero en especial en lugares que han visto una aceleración reciente de casos, como estamos viendo en varios estados de los Estados Unidos, la mayor parte de América Central y la mayoría de los países en América del Sur. Esta es una pandemia de proporciones pasmosas y no tenemos opción sino continuar dedicando toda nuestra energía para controlarla. En los últimos 6 meses hemos tenido algunas sorpresas positivas que han confirmado la capacidad de superación de nuestros sistemas de salud y algunos desafíos que debemos abordar en los próximos meses. La OPS y los Estados miembros han potenciado décadas de experiencia para abordar y controlar la pandemia, y en nuestra región hemos visto la respuesta rápida de los países. Aquí tenemos algunos ejemplos. Nos impresionó las medidas que se tomaron desde un comienzo. Las personas en toda la región aceptaron las pautas de salud pública para evitar las reuniones multitudinarias y para utilizar equipo de protección. A finales de enero, todos, menos 2 de nuestros Estados miembros, habían limitado de manera marcada los viajes internacionales, y a comienzos de marzo, todos, menos 1, habían impuesto restricciones al desplazamiento para controlar el virus, y muchos incluso lo hicieron antes de tener el primer caso notificado de coronavirus. Este esfuerzo sin precedentes fue decisivo para mantener un recuento bajo de casos al comienzo de la pandemia, con lo cual ganamos un tiempo valiosísimo para preparar los sistemas de salud. En lo que hace a los servicios de emergencia, se establecieron rápidamente en las Américas, también hospitales temporales y centros o sitios de aislamiento y cuarentena que fueron construidos en tiempos sin precedentes. Al menos 27 países tienen
equipos de emergencia activados y han establecido medidas para fortalecer sus sistemas de salud nacional. Estos esfuerzos han suministrado una capacidad de refuerzo muy necesaria para nuestros sistemas de salud, dado que los casos de la COVID-19 siguen subiendo y gracias a nuestras acciones hemos salvado miles de vidas. Muchos países han modificado sus sistemas para mejorar la detección viral. La COVID-19 desafió a los países para descentralizar la capacidad de laboratorio de manera que pudiesen identificar rápidamente, notificar y tratar casos a nivel local. Esto exigió de capacitaciones robustas, virtuales y presenciales para preparar los laboratorios y también para garantizar los insumos necesarios que la OPS ayudó a obtener y distribuir, incluyendo cerca de 15 millones de pruebas de PCR para la COVID-19. Pero permanecen aún algunos desafíos vigentes que debemos resolver para controlar la pandemia. Nuestro personal sanitario es vulnerable. En toda la región hemos recibido informes de trabajadores sanitarios que se enferman en cumplimiento del deber debido a la falta de equipo de protección personal o debido a condiciones laborales inseguras. La protección de enfermeros, médicos y otros trabajadores del sector sanitario debiera ser nuestra primera prioridad. La OPS ha suministrado orientación, capacitación y EPP y seguimos respaldando a los países para crear mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores de primera línea. El estigma aviva la pandemia. El estigma con la COVID-19 desacelera nuestra respuesta. Necesitamos que la gente se sienta segura y cómoda para hablar y buscar ayuda toda vez que tenga síntomas, de manera que podamos realizar el rastreo de los contactos y aislar a los sospechosos desde un principio, a los casos sospechosos. Y esta es la mejor esperanza que tenemos para controlar la pandemia. De hecho, todavía tenemos mucho por aprender sobre el virus. Tenemos algunas medidas de salud pública que funcionan para controlar el contagio y debemos utilizarlas, pero a diario nos aprendemos más sobre cómo se disemina este virus en nuestras comunidades y estos datos científicos son los que deben seguir guiando nuestra respuesta. Nuestros equipos en la OPS y en la OMS siguen de cerca las pruebas nuevas y las traducen en documentos de orientación para los países. Hasta el momento hemos expedido más de 100 documentos orientativos. Pero no todo sobre la pandemia ha sido sorprendente. Como se esperaba, algunos de los problemas más acuciantes de nuestra región han contribuido a la escala de la COVID-19, la desigualdad, la división política y sistemas sanitarios que han sido han perdido fortaleza y han sido debilitados durante años con falta de inversión. Estas son cuestiones que debemos responder durante la pandemia y seguir abordando en adelante. De cara a futuro, todos estamos afectados y todos tenemos una función por cumplir, desde el equipo de la OPS a la dirigencia de nuestros Estados miembros, pero cada uno de nosotros como individuos. Una pandemia exige de coordinación sólida entre los países, una comprensión profunda de las tendencias epidemiológicas, orientación clara y un consumo confiable de productos sanitarios. Estas son cosas que la OPS está haciendo activamente para fortalecer la respuesta de nuestros Estados miembros. Los líderes de nuestra región deben permitir que los datos científicos guíen sus acciones, centrarse en lo que funcione y también uniendo a las personas a su alrededor. Tienen la responsabilidad de actuar de manera transparente y proactiva en este proceso de movilización de las instituciones en cada país para la respuesta. Y cada uno de nosotros tiene también una responsabilidad personal de protegernos y proteger a otros a través del distanciamiento social y también el uso de mascarillas. Incluso las personas sin síntomas pueden contagiar el virus, lo cual significa que todos deben ser cautos. También significa que todos pueden ayudar a superar esta crisis. En los últimos 6 meses hemos visto cómo se ha conmocionado el mundo. Los próximos 6 meses no van a ser más fáciles y no podemos bajar la guardia. A fin de resistir, debemos remitirnos a nuestro conocimiento creciente del virus y nuestra capacidad para aplicar estos aprendizajes con solidaridad y también con resolución inquebrantable.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Les recordamos entonces que vamos a comenzar primero con preguntas que ya hemos recibido por correo electrónico y luego vamos a pasar a preguntas del chat. Pueden hacernos preguntas a través del botón Q y A y escribirnos por ahí también si quieren hacer alguna pregunta en vivo para que podamos coordinar, darles la palabra. Y como siempre les pedimos que se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Entonces vamos a pasar ahora a preguntas que hemos recibido por correo electrónico previamente y hemos recibido consultas. La primera pregunta dice, many places that had not Muchos experienced lugares que no habían tenido un brote al comienzo están viendo ahora un gran número de infecciones nuevas en las últimas semanas. ¿Le preocupa a la OPS una segunda ola de contagios aquí en la región? Doctor Etienne, muchas gracias por esta pregunta. Actualmente no estamos viendo una segunda ola, sigue siendo la primera. Y lamentablemente sigue creciendo. Esta ola está avanzando dentro de cada uno de los países y afectando a regiones que anteriormente no tenían muchos casos. Pero esta tendencia es preocupante por dos motivos. Para nosotros, esta alza viene en un momento cuando la mayoría de las personas está en algún modo fatigada ya con estas medidas y al mismo tiempo aumenta el riesgo para las personas. Debemos reforzar las medidas de prevención cuando surgen los casos en un lugar, en un estado dado. No se deben relajar estas medidas. Y la segunda preocupación es que esta pandemia está pasando de algunos de los centros urbanos más grandes con la mejor capacidad hospitalaria a otras poblaciones más pequeñas que tal vez no tengan los centros que necesitan para brindar atención especializada o las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad aumentará si la población no tiene acceso a la atención que necesita. Nuestra región notificó más de 22,000 muertes la semana pasada. Esto es un 9% más que la semana anterior. Y nosotros sabemos que lugares que tienen capacidad hospitalaria limitada tienden a tener también un número mayor de muertes. Sí, la respuesta es sí, todavía estamos en la primera ola de esta pandemia. Muy bien, muchas gracias, doctor Etienne. De Nicolás Luco del Mercurio de Chile y pregunta, ¿podrían mencionar ejemplos sobre cómo la pandemia se enfrenta coordinadamente entre países? Las diferencias de estrategias nacionales, ¿revela para ustedes una falta de instancias de coordinación entre naciones? ¿Podría la OPS provocar una alineación de las diferentes estrategias en los territorios? Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias por la pregunta. La región de las Américas tiene una historia muy larga de cooperación entre países y no debemos olvidar el famoso panamericanismo que data desde la época de nuestras independencias. Los países de las Américas son todos muy conocidos por ayudarse mutuamente. Claro, la prioridad es la gente de cada país y cada país su primera prioridad es tener cuidado de la gente, luego cooperar con sus fronteras, con los demás países. Pero hay ejemplos muy prácticos. Le puedo dar uno genérico. Por ejemplo, la OPS ha publicado hasta el 6 de julio 92 guías técnicas. Lo pueden encontrar en nuestro website. Y esas guías técnicas se han diseminado a los países y hemos ejecutado o llevado a cabo capacitaciones. Hoy, más de 100 capacitaciones virtuales y webinars se han realizado y ahí participan personal de todos nuestros países. Entonces, lo mismo con los test. Hemos distribuido más de 5 millones de pruebas a más de 35 países. Pero eso es en general. Entonces, la OPS siempre acompañará a los países en esa cooperación. Pero tenemos experiencia entre países también. Y puedo referirme, por ejemplo, en el caso de los países del Caribe, que son países pequeños. Hemos visto como, por ejemplo, Barbados y
y Antigua han cooperado en intercambios de aspectos de laboratorio. Hemos visto cómo en el área de seguridad, aviones que transportan suministros, equipos de protección, laboratorios, deben aterrizar en diferentes puertos en nuestros países para continuar distribuyendo, y los países lo permiten. Entonces, hay una riqueza muy amplia en eso, pero cada país es diferente y no podemos generalizar. Las guías de la OPS, y termino con esto, son genéricas y los acompañamos para que se adapten a las poblaciones de sus países y al ámbito de cada país. Un solo método no aplica a todo, pero lo importante es que nuestra agencia los acompaña en todo eso. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Miguel Ángel Castro Jiménez, de Panversia Noticias Colombia. Dice que se han evidenciado muchas posiciones gubernamentales con respecto a la importancia de la pandemia, con un inicio incluso, dice, negacionista de su existencia e impacto potencial. ¿Ha encontrado la OPS dificultades en algún país para realizar sus labores o plantear sus recomendaciones, doctor Barbosa? Gracias, gracias por la pregunta. El rol de la Organización Panamericana de la Salud es de brindar cooperación técnica a los países, utilizando las mejores evidencias que tenemos, de manera que cada gobierno pueda tomar sus decisiones basadas en su capacidad, basadas en la realidad que tiene en cada país. Seguimos brindando essa cooperação técnica para todos os países. Creemos que durante todos esses 6 meses, como ha subrayado nossa diretora, se aprendeu muito com a pandemia. É verdade que durante algum tempo tuvimos e quizás algumas pessoas creem que essa pandemia não tem toda a gravidade que se está verificando. O número de mortos, o impacto tremendo sobre não só sobre a saúde, mas sobre a economia, sobre a sociedade, é muito importante. Então, sabemos que para que um país tenha uma boa coordenação em la resposta, é muito importante ter mensagem muito clara e mensagem única para a população. São tempos muito difíceis e para que a população pueda aderir às medidas de distanciamento social, a seguir com todas as recomendações, uma mensagem unificada, clara, baseada na ciência e nas evidências, é clave para que se tenha êxito em la resposta. Gracias, doctor. Ahora viene una pregunta de Sasha Lightbone, de Our News Social Media de Bahamas. Dice, Do you think it's wise to ¿Creen ustedes que es inteligente reabrir nuestras fronteras internacionales, en especial a los Estados Unidos, en especial para un país como las Bahamas, donde el turismo es el sector más importante y representa el 65% del PIB? Doctor Ugarte. Muchas gracias, Sasha, por una pregunta tan importante. La reanudación de los viajes no esenciales y para el turismo es una decisión difícil, en especial para los países que dependen en gran medida del turismo, como las Bahamas. No es posible reanudar el ingreso de los viajeros internacionales sin riesgo alguno para la COVID-19, con lo cual toda decisión que sea tomada por las autoridades nacionales debe estar fundamentada en su capacidad para realizar el seguimiento de los viajeros una vez que ingresen a los países como parte de la respuesta a la pandemia. Actualmente, debido a la experiencia al comienzo de la pandemia, en lo que hace a la reducción del riesgo y la transmisión, por ejemplo, a bordo de cruceros, y también porque estas medidas no han sido finalizadas para reducir el riesgo, la reanudación de los viajes
en cruceros podría ser un peligro más grande porque el riesgo de importación más alto está asociado con países de origen que tienen contagio. Por ejemplo, en el caso de las Bahamas sería sumamente importante tener una evaluación de la fortaleza del sistema sanitario en las Bahamas, en especial en esos ámbitos que tienen casos importados y también transmisión o contagio local, seguimiento de contactos, cuarentena, aislamiento. Esta es una decisión muy importante que se debe tomar sobre la base de la evaluación de su propia capacidad. Gracias. Gracias, doctor. Alina Dieste de AFP nos envió la siguiente consulta. Dice, ¿cómo evalúa la OPS el caso de Uruguay? ¿A qué atribuye el bajo número de casos y qué debe hacer el país para evitar contagios de sus vecinos, en particular de Brasil? Doctor Aldiguieri. Sí, gracias por esa pregunta sobre Uruguay. Uruguay es el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia que baja de manera regular durante las últimas semanas. Desde los primeros casos a mitad de marzo, Uruguay ha reportado 956 casos y 28 fallecidos. Es una tasa de letalidad baja. En el contexto, Uruguay tiene un sistema de vigilancia de laboratorio que ha sido expandido utilizando plataformas PCR, que es lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. Y más que todo ha implementado de manera muy temprana medidas de salud pública, tal como distanciamiento social, cierre de escuelas, cancelación de eventos masivos, y ha también implementado restricciones fuertes en términos de viajes internacionales de manera temprana. Todo eso alrededor de la mitad del mes de marzo de este año. Yo diría que para conservar esos logros, el secreto está en los ajustes graduales a las medidas de salud pública en un contexto de detección, de rastreo de contactos muy fuerte y de una capacidad de laboratorio expandida que responde rápidamente a las necesidades de investigación. En un contexto también de plataforma de servicios existente, incluyendo atención primaria y atención hospitalaria, que es conocido por tener una plataforma sólida. Aprovecho también la oportunidad para destacar un aspecto importante en los países del Cono Sur, que es la recomendación del fortalecimiento de la vigilancia de la influenza, de la gripe. Estamos en periodo de invierno en los países del Cono Sur, incluyendo Uruguay, que son países que son conocidos para tener brotes importantes de influenza. Y quisiéramos destacar, además del fortalecimiento de la vigilancia, la importancia de haber llevado a cabo campañas de vacunación contra la influenza. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Quisiera intentar, ahora tenemos a Jason Bouvier, que quiere hacer una pregunta en vivo. Jason, si nos estás escuchando, te estoy dando la palabra. Yeah, I was just wondering. Sí, me estoy preguntando lo siguiente. Acabamos de enterarnos que el presidente Bolsonaro ha dado positivo a la prueba de la COVID-19. ¿Qué pueden decir ustedes también en lo que hace a enfoques, diferentes estrategias para contener el virus allí? Doctor Espinal puede tomar esta pregunta.
Muchas gracias, Jason. Sí, claramente acabamos de enterarnos que el presidente tuvo resultado positivo a la COVID. Si esto es así, la OPS le desea la mejor recuperación al presidente Bolsonaro. Es importante que todos se recuperen rápidamente. El mensaje que esto envía es que este virus es impredecible, no respeta grupo étnico, raza, color, pueblo, persona, independientemente del grado de seguridad que rodea a un presidente. Ustedes recordarán lo que ocurrió en el Reino Unido, con el primer ministro y también con el presidente de Honduras. Pero lo más importante es que las recomendaciones deben seguir implantándose, así como fortaleciéndose. El distanciamiento social funciona, el uso de mascarillas faciales, tapabocas, desinfectantes de manos, lavado de manos y también todo el paquete que ha sido recomendado por la OPS funciona. Recibo información que está surgiendo un estudio en el cual se sugiere que muchos países en Europa que implantaron el cierre en un comienzo con baja mortalidad terminaron con una mortalidad inferior a aquellos países que implantaron cierres o medidas de mitigación más adelante. Entonces, es importante que independientemente de que el presidente esté ahora afectado por la COVID, el país siga implantando medidas. Todavía no hemos logrado controlar completamente el virus y esperamos que el presidente se recupere rápidamente. Gracias. Nos llegó de Lidia López, de la prensa de Nicaragua. Lidia mandó varias preguntas. Una de ellas dice, a casi 4 meses de pandemia en Nicaragua, ¿qué especificaciones conocen de la situación del país actualmente? Doctor Ugarte. Muchas gracias. La situación de la información que recibimos de Nicaragua está relacionada con el número de casos y fallecidos y se presenta, como todos ustedes saben, una vez a la semana. En ese sentido, no hay información detallada respecto a la edad, al sexo o la ubicación de las personas. Es importante tener esta información y es importante tener el resultado de las pruebas moleculares que identifican la presencia del virus, porque solo así podremos saber cuál es la diseminación y la presencia del virus en ciertas localidades y la población que tome las precauciones adicionales en esos lugares. En ese sentido, hay información de que el virus está presente de transmisión comunitaria y que entonces la aplicación de las medidas de distanciamiento, de protección, deben ser aplicadas de inmediato a nivel de todo el país. Esperamos que la información respecto a las localidades sea diseminada al público en general, porque esa es la mejor medida que la gran mayoría de los países están adoptando para proteger a su propia población. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Jennifer Riddock de The Montserrat Guardian. Dice, there have been reports of... Hubo informes de que el gobierno está aplicando Remdesivir en los Estados Unidos, pero también nos estamos quedando sin estos insumos. Entonces, ¿qué nos pueden decir qué nos pueden comentar sobre la disponibilidad de este medicamento para los otros países? Nosotros estamos realizando ensayos aleatorizados que incluyen también el Remdesivir. En uno de los estudios hubo pruebas de una reducción del número de días de hospitalización de casos graves y además Remdesivir se incluye
en los ensayos de solidaridad que se están realizando con participación de la OMS. Nosotros sabemos a partir de los informes de la prensa que los Estados Unidos ha adquirido cantidades importantes de remdesivir para su uso interno. La OMS y la OPS están analizando los detalles de la naturaleza del contrato, pero también tienen que considerar que tal vez haya opciones para la producción de medicamento genérico en otros países. Y la OMS está trabajando en diferentes frentes a través del acelerador de ACT para aumentar la producción de diferentes pruebas moleculares que podrían ayudarnos a controlar casos graves de COVID-19. Gracias. Rosa Bolaño, de Prensa Libre en Guatemala. Dice, la OPS ha divulgado 6 criterios para alcanzar varios objetivos, entre estos evitar la propagación del coronavirus. Estos han sido tomados en cuenta por otros países y aún así han tenido que volver a cerrar su economía por rebrotes o aumento de casos. ¿Qué estrategia debe implementar el país luego de las experiencias que se han visto en otros países? ¿Y cuáles son sus opiniones o recomendaciones acerca de qué tiene que hacer el país para cuando llegue el momento de la desescalada, con el fin de evitar interrumpir de nuevo las actividades? Doctor Barbosa, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, gracias por la pregunta. Mira, la primera medida que tienen que tomar los países que están con un crecimiento de casos es verificar cómo se puede hacer las medidas de distanciamiento social, las medidas de salud pública más efectivas para controlar la transmisión. Sin el control de la transmisión, cualquier medida de desescalada, de abrir de nuevo la economía, va a producir un incremento en el número de casos. Así que hay que hacer un esfuerzo para el control de la transmisión. Eso, en general, para eso es muy importante tener buenas informaciones, tener capacidad de testeo, porque en muchos países las diferencias al interior de los países son muy importantes. Hay estados o provincias donde la tendencia de casos es creciente, hay otros estados o provincias donde ya se ha alcanzado el control. Así que é importante ter dados de boa qualidade, saber exatamente o que está passando com a transmissão, quantos casos novos por dia, ampliar ao máximo que se pueda a capacidade de testeo e para tentar controlar a transmissão. Depois que se controla, se pode começar um processo bem planificado, com muito cuidado, para abrir de maneira gradativa os setores mais essenciais primeiro, e em todos os setores que se vão abrindo, há que adotar protocolos de biosseguridade, protocolos muito rigorosos, lavado de manos, uso de cobre-bocas em las tiendas, em las oficinas, em transporte público, manter a distância física entre as pessoas de 1,5 metro, ou seja, todos os cuidados necessários. E monitorear, porque a experiência de países que já tiveram esse processo antes da América Latina, como países da Europa, ha demonstrado que vamos a ter que seguir por muitos meses com esse monitoreio, com bastante cuidado, para evitar que uma situação já controlada pueda de novo originar-se um novo brote com milhares de casos, com pessoas com enfermidades graves e defunções. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta en el chat viene de Grevik Alvarado, del diario Newsday de Trinidad y Tobago. Dice, la mayoría de los casos que ha habido en Trinidad y Tobago son de trabajadores de diferentes cruceros. ¿Cómo haría la OPS para frenar este tipo de contagios, siendo los cruceros un sistema de turismo y empleo gigante en la región caribeña? Doctor Aldiguieri, ¿podría tomar esta pregunta? Thank you for this question. Gracias por esta pregunta.
Sí, estamos al tanto. Desde el comienzo de la pandemia, los cruceros y las empresas de cruceros están conscientes de la importación de los casos y el doctor Ugarte también hizo algunos comentarios en una pregunta anterior que formularon las Bahamas sobre la importancia de aplicar protocolos sumamente estrictos para los cruceros y la reapertura del espacio aéreo. La OBS ha trabajado con las distintas representaciones del Caribe para elaborar consideraciones y recomendaciones referidas al viaje no esencial a países que en este momento tienen bajo riesgo de contagio. Y quisiera señalar nuevamente y reiterar lo que ya dijo el doctor Ugarte, y es que es importante que los países que están reabriendo el espacio aéreo o el tráfico marítimo vigilen la situación en los países de origen y que tengan la opción de adaptar la lista de países a los que se les permite o no viajar a sus puertos. En el contexto de reforzar las actividades de vigilancia, incluido el rastreo de contactos y las plataformas de laboratorio, por supuesto. Me parece que esto es un desafío que afrontan la mayor parte de los países del Caribe. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Oscar García, de Prensa Libre Guatemala. Dice, ¿cómo enfrentar la pandemia en las áreas rurales, como en Guatemala, donde el acceso a la salud es limitado y según previsiones los contagios aumentarán en estas áreas? Doctor Ugarte podría tomar esta pregunta. Sí, muchas gracias. El reto principal es poder detectar los casos a tiempo y poder brindar acceso a servicios de salud y diagnóstico lo más pronto posible. En ese sentido, es preciso organizar los servicios de salud de tal manera que esas poblaciones en zonas rurales que normalmente tienen pocos servicios de salud disponibles puedan tener un mecanismo de rápida respuesta desde el nivel departamental, central, y que el diagnóstico se pueda hacer de manera rápida. Es preciso también, respetando las creencias, pero también los aspectos culturales de la sociedad, de esas poblaciones, reorientar la respuesta para que se adapte a esas poblaciones. Es preciso que el plan nacional, no solo de Guatemala, sino de todos los países que tienen situaciones similares, incorporen a esas poblaciones como parte prioritaria de su respuesta, porque en epidemias anteriores hemos visto que hay un impacto demasiado grande en esas poblaciones en comparación con las poblaciones más urbanas donde hay servicios de salud disponibles. De tal manera que diagnóstico temprano, acceso a servicios de salud, información adecuada para que la población pueda tomar las precauciones de evitar el contagio, son las medidas más importantes que deberían implementarse en esas zonas. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Cintia Pineda, de Red Más Noticias en Colombia. Dice que en las principales ciudades de Colombia la ocupación de camas UCI supera el 70%. ¿Qué recomendación hace la OPS para evitar el colapso del sistema de salud? Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, gracias, Sebastián. Muchas gracias, Cintia. Muy importante que haya un sistema de monitoreo de la ocupación de las camas. Y la OPS recomienda que constantemente esto se monitoree. Por lo regular, cuando hay aumento en la ocupación de las camas, es importante que se planifique el país y, bueno, también converse con el sector privado para hacer una coordinación,
porque si es necesario utilizar las camas del sector privado, deben utilizarse para expandir esa necesidad. Y creemos que el diálogo con el sector privado es muy importante, ya que nuestros países tienen un sector privado también muy importante. Entonces, un sistema de seguimiento y también ver la tasa de recuperación, así como la tasa de positividad de los casos, porque nos da una idea de cómo podemos seguir observando y lo que va a pasar en el futuro. Recordar que las tasas de positividad, si están muy altas, 20%, 18, 15%, la situación es delicada. Entonces, todas estas cosas agrupadas son indicadores que nos permiten, pero la coordinación también para asegurarse de que todas las camas del país estén disponibles es muy importante. La ocupación de las camas es un signo de que la epidemia sigue avanzando y no debemos bajar la guardia. Muchas gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Melina Ochoa de Uno TV en México. Una de las preguntas es, ¿las personas recuperadas de COVID-19 se puede volver a contagiar? Y también, ante el desconfinamiento en México, pregunta, ¿consideran que es inminente un rebrote de coronavirus? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, el COVID-19 es una enfermedad nueva que estamos todavía compreendendo muchos de los aspectos y algunos de ellos necesitan pasar el tiempo. Por ejemplo, no sabemos si la inmunidad, después de tener la enfermedad, va a durar 6 meses, 1 año, 2 años o 10, porque nadie en el mundo tiene la COVID-19 hasta 1 año atrás. Con la información que tenemos hoy, no hay brotes, casos en personas que ya tuvieron el COVID-19, pero es importante hacer el monitoreo. El problema es que mismo en países como España, que experimentaron brotes muy importantes, se estima que en las ciudades que tuvieron los brotes más fuertes, como Madrid, solo 15% de la población tuvo contato com o vírus. Ou seja, há 85% de pessoas que não tiveram contato com o vírus e que estão completamente suscetíveis de ter contato para desenvolver a enfermidade. México está fazendo um monitoreio em cada dos estados de acordo com a situação epidemiológica. Se essa estratégia se maneja bem, fazendo um desconfinamento onde a transmissão está controlada e se monitoreia de maneira adequada, isso se pode seguir manejando com testeo ampliado para todos os casos suspeitosos, monitorear como está a ocupação em los hospitais, ou seja, fazer todo esse processo que vai ser o desafio para os países, porque é provavelmente a situação que vamos ter durante os próximos meses. Se se hace um desconfinamento, uma abertura em uma cidade ou um estado onde está em tendência de crescimento do número de casos, é muito provável que vamos atender um crescimento todavia maior. Então, esse o México está manejando de acordo com a situação epidemiológica de cada estado. E é importante seguir com essa estratégia, porque a situação é distinta e as medidas de saúde pública que se adotam têm que estar baseadas em los dados epidemiológicos, em la situação de la transmissão. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Elisha George, de Observer Media en Antigua. Pregunta, what advice do you have for ¿Qué countries consejo tiene para países como Antigua y Barbuda que una vez que reabrieron sus fronteras en junio, vieron un aumento marcado en los casos? Antes de la apertura, el país tenía solo 26 casos, pero después de la reapertura, ahora tenemos 43 más. Doctora Alighieri. Sí, gracias a esta pregunta. Gracias por esta pregunta de Antigua y Barbuda. Y lo mismo pasa en otros países del Caribe Oriental. El gobierno de
Antigua y Barbuda notificó a la OPS que ha habido un aumento en los casos después de reanudar los vuelos de repatriación y ha habido más pacientes entre sus propios nacionales y residentes de Antigua y Barbuda. Creo que dos de las preguntas durante esta conferencia de prensa ya respondieron esta pregunta en parte, que tiene que ver con la reapertura de las fronteras tras semanas o meses de un cierre del espacio aéreo o marítimo. El primer principio que procuramos resaltar es que los países deben tener un panorama claro de la dinámica o la realidad de la pandemia en los países de origen y en función de eso modificar o modular sus respuestas respecto de las recomendaciones de viaje para esos países. El segundo principio tiene que ver con la necesidad de trabajar cada vez más en la resiliencia de los servicios sanitarios para poder hacer frente a este influjo mayor de pacientes, la capacidad de aislamiento y de cuarentena y el influjo de pacientes enfermos que ingresan al sistema sanitario. Y todas estas medidas en su conjunto son un paquete. No hay una solución mágica, sino hay que fortalecer, por un lado, la vigilancia de los laboratorios, y Antigua y Barbuda es un buen ejemplo, porque durante la primera fase de la pandemia, Antigua y Barbuda elaboró e implementó las pruebas de PCR en el país y también los equipos de trabajo recibieron toda la capacitación y el equipamiento necesario para hacer el rastreo de contactos. Y así es como debe prepararse un país, tanto en el Caribe Oriental como en cualquier otra parte. Y la próxima pregunta es de José María Costa del diario La Nación de Argentina. En el chat dice que hoy se dio el pico de muertes en la Argentina. ¿Existe manera de predecir o de anticipar cuál será ese crecimiento como sucede con la curva de contagios? ¿Cuál sería la estrategia que se debería aplicar para bajar ese crecimiento? Doctor Barbosa, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, gracias. Eu creio que quando habla de pico, está falando que ocorreu um incremento, porque nós outros hablamos de pico também depois que empieza a diminuir e que se diz foi o dia que tuve o maior número de casos ou de defunções. Então, creio que a pergunta é porque em Argentina, assim como em outros países de América do Sul, como hablamos já, com exceção do Uruguai, todos estão com uma tendência de incremento. Está incrementando os casos em Argentina, em Chile, em Brasil, em Peru, em Equador, ou seja, essa é uma tendência. E para isso, como já se falou, há que aplicar as medidas que funcionam e que funcionaram para manter a Argentina. A Argentina tem um número de casos, mesmo comparando com a população, um número de casos muito menor que de outros países, tem também uma mortalidade todavia baixa, e a Argentina tem que seguir implementando essas medidas que funcionaram. Sabemos que é um reto, porque com toda a situação econômica, social que tem os países da América Latina, as políticas de suspensão de atividades econômicas têm um impacto forte sobre a população pobre, sobre as pessoas que vivem na economia informal. Mas é muito importante que o país pueda manter e revisar o que pode ser para ter mais efetividade nessas medidas, de maneira a reduzir a velocidade de transmissão. Não há outra medida. Se não se diminuir a velocidade da transmissão, as medidas de distanciamento social e as outras medidas, a transmissão vai seguir incrementando-se e vamos atender a produção de um número maior de casos graves e de defunções.
Assim, há que mirar o que podemos fazer em cada país para tornar mais ativas essas medidas. Como se pode ampliar mais o testeo para garantizar que todo caso sospechoso pueda ter a prova de PCR, seus contatos, os profissionais de saúde, as pessoas que estão bajo algum risco. Ou seja, essas são as medidas que podem ser, de novo, que se controle a transmissão e que não somente se tenha a curva aplanada, pero controlar efectivamente, ou seja, com a redução de los nuevos casos a cada dia. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La próxima pregunta es de Urania Molina, del diario La Prensa de Panamá. En el chat dice que Panamá tiene una aparición exponencial de casos en las últimas semanas relacionados con la búsqueda. Dice, ¿eso es bueno o es malo? En la experiencia de la OPS, la aparición de tantos casos nuevos, entre 900 y 1000 por día, ¿es producto de la transmisión comunitaria y puede seguir creciendo? ¿Hasta cuándo? Doctor Espinal, ¿podría tomar esta pregunta? Muchas gracias, Urania, por la pregunta muy importante. No es malo la detección de los casos y encontrar más casos, no es malo. Al contrario, es bueno, porque va a permitir diagnosticar cómo anda el lugar, la ciudad, el pueblo, el país. Y es importante, por eso la Organización Panamericana de la Salud recomienda a los países el aumento de sus pruebas diagnósticas, porque eso permite un diagnóstico claro y, más importante, la intervención potencial en cualquier lugar. Como muy bien dices, es producto de la transmisión comunitaria. Ya el doctor Barbosa antes que me habló sobre en otros países cómo aumenta. O sea, el virus va a tener también su historia natural, pero las medidas deben continuar y el hecho de que encuentren casos los países no es que lo estén haciendo mal, al contrario, están tratando de encontrar los casos para ponerle la atención que es debido a los mismos y prevenir muertes, porque mientras más temprano actuamos, más rápido podemos prevenir muertes, hospitalizar a aquellos que están con situaciones y condiciones de riesgo que ya conocemos todos. Así que es importante que esas pruebas continúen y que las medidas de mitigación continúen en el caso de Panamá y los países de Centroamérica y de toda la región. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Y ya estamos llegando al final de esta sesión informativa de prensa. La última pregunta que nos ha llegado dice lo siguiente. After these past 6 months of COVID-19, Después de estos últimos 6 meses de COVID-19, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha visto la OPS en la región? Doctora Octien. Gracias, Sebastián, y gracias por la pregunta. De hecho, la COVID-19 es un desafío para la salud pública en todos los niveles, no solo por la cantidad de hospitales que ya se están acercando a su capacidad máxima por la COVID-19, sino también porque muchos otros servicios se han visto afectados de manera indirecta por la pandemia. Y esto es un desafío que a la larga puede dar lugar a enormes problemas de salud pública en la región. Por ejemplo, los servicios de vacunación común en los países recientemente han comenzado a instaurarse, pero muchos de estos países te están diciendo que tienen dificultades para tener acceso a insumos y vacunas. Con respecto a la mortalidad en América Latina, parece estar aumentando en los embarazos asociados a la COVID-19, pero también en los casos que no tienen nada que ver con la COVID-19. Y esto probablemente tenga que ver con, por ejemplo, la interrupción de los controles prenatales o postnatal o la interrupción por completo de estos. La región ha observado casi un 60% de disminución en los casos notificados de malaria. Esta reducción no significa que la malaria de repente desapareció de la región, sino más bien que hay menos personas que están acercándose a buscar atención por las cuarentenas o porque no tienen acceso a este tipo de atención. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, los países ven que hay menos frecuencia de pacientes, de visitas para las pruebas, monitoreo e incluso para obtener los fármacos. La prevención
y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles o ONT también, ENT, se han visto afectadas gravemente por la pandemia. Los servicios quedaron interrumpidos en muchos países, lo cual afecta a todo tipo de nivel de atención para las personas que tienen distintas afecciones, mayormente diabetes, hipertensión y servicios de rehabilitación. Gran parte del personal de salud que trabaja en estos ámbitos y otros fueron reasignados para la COVID-19. Y cuando analizamos el impacto que ha tenido en la salud mental, fue considerable, con aumentos, por ejemplo, en casos de ansiedad, depresión y problemas para conciliar el sueño. Y muchos estudios demuestran que el impacto en la salud mental de la COVID-19 en nuestros trabajadores sanitarios también es considerable. La continuidad de los servicios esenciales que se brindan en el primer nivel de atención se han visto afectados particularmente en las zonas periurbanas y rurales y también en las poblaciones indígenas. Esto tiene que ver con el déficit ya existente de trabajadores sanitarios y las medidas de distanciamiento social, los trabajadores contagiados y el cierre de distintos centros de atención primaria en estos lugares. Todo esto exige que nos replanteemos cómo se brindan los servicios de salud en esta era de la COVID-19. Esta pandemia me teme va a estar entre nosotros por mucho tiempo y no podemos darnos el lujo de poner en peligro los avances que hemos logrado en estos últimos años en la región. Con lo cual, queremos que los países de la región sepan que la OPS está trabajando para encontrar maneras innovadoras de brindar servicios de salud eficaces para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí hemos llegado al final de esta sesión informativa de hoy, así que muchas gracias a todos por conectarse y participar. Como siempre, vamos a enviar en breve las palabras de apertura de la directora Etienne, así como la grabación de la sesión, y pueden seguir en contacto por correo electrónico que les estaremos contestando lo antes posible. Así que gracias a todos, seguimos conectados y hasta el próximo martes. Saludos.